Miedos cotidianos, una ficción sonora de Santiago Fernández Pascual. Permítame que le haga una pregunta antes de empezar. Una pregunta sencilla, de esas que no necesitan papel, ni bolígrafo, ni ningún esfuerzo especial. Solo un poco de honestidad. ¿Cuántas cosas está haciendo usted en este preciso momento? ¿Está escuchando esto, probablemente caminando o conduciendo, o en el sofá con el móvil en la mano haciendo algo más? Quizá tiene la cabeza en otro sitio. Quizás lleva todo el día con la cabeza en otro sitio. No le juzgo, de verdad que no. Vivimos en una época que ha convertido la dispersión en virtud. Llamamos a eso multitasking y lo ponemos en el currículum como si fuera un superpoder. Pero hay un precio. Siempre hay un precio. Y lo curioso es que casi nunca lo pagamos en el momento. Lo pagamos después, mucho después, durante años, a veces durante toda la vida. La historia que van a escuchar hoy no tiene monstruos, no tiene crímenes, no tiene ningún elemento que no pueda ocurrirle a usted esta misma tarde. Y precisamente por eso, me parece la más aterradora de todas las que hemos contado. Marcos Aldana tenía 41 años y una vida que, vista desde fuera, resultaba envidiable. O al menos equilibrada. Piso en propiedad, trabajo estable en una consultora de tamaño medio, una hija de 3 años llamada Paula, a la que adoraba con esa intensidad silenciosa que tienen los padres que no saben muy bien cómo decirlo. Y Ana, su mujer, que lo conocía mejor que nadie, y sin embargo no lo conocía del todo. Nadie nos conoce del todo. Ese es quizá el primer miedo cotidiano del que nadie habla. Marcos era de esa clase de hombres que se despiertan antes que el despertador, no por disciplina, por ansiedad, que es exactamente lo mismo, pero con peor nombre. Se encargaba de la compra y de planchar. Cocinaba los domingos, buscaba recetas en internet que le llevaban 45 minutos y tardaba 2 horas. Recogía a Paula de la guardería 3 días por semana, porque Ana trabajaba en turno partido, y porque los abuelos eran una ayuda que Marcos no quería pedir. No es que no quisiera a sus padres, es que pedirles ayuda les sabía a derrota. Había algo en él, muy dentro, que necesitaba demostrar que podía, que llegaba, que no le faltaba de nada, que él solo era suficiente. Y casi siempre lo era. Casi. 3 semanas antes de aquella tarde de julio, el médico le había recetado algo para el estrés. Una cosa suave, le dijo, nada que no pueda usted tomar por la mañana. No conduzca si nota somnolencia y no lo mezcle con el cansancio acumulado. Descanse. Marcos asintió y siguió haciendo exactamente lo que hacía, porque parar no era una opción que él contemplara. Aquel jueves de julio empezó como todos los jueves con el cansancio acumulado de la semana. Mal. El informe sin terminar, la reunión de las 10 que se alargó hasta las 12, el aire acondicionado de la oficina que lleva 3 días roto y nadie hace nada, y Paula a las 6 en la guardería. A las 5:15, cuando Marcos estaba cerrando el ordenador, sonó el teléfono. Era Salcedo, su jefe. Sí, dígame, Emilio. Marcos, mañana hay una presentación con los de Bilbao. Necesito que la prepares. Ya sé que es tarde, pero mira, no voy a darme con rodeos. Están evaluando al equipo, los que dan resultados y los que no. ¿Ya me entiendes? Sí, entendido. Bien, tienes tiempo. No me voy a poner a trabajar con ello hasta las 9:30. Marcos se quedó mirando la pantalla apagada del móvil. Tenía que recoger a Paula en 45 minutos, tenía que hacer la cena, poner una lavadora y pagar el impuesto del coche. Era el último día. Tenía que conseguir los datos y preparar la presentación para la mañana siguiente. Respiró, cogió el portátil y algunos documentos y salió. Recogió a Paula y ahora el objetivo era mantenerla despierta durante 2 horas para que la noche fuera tranquila para todos.
Sin embargo, ella solía preferir echarse una siesta para llegar a casa bien activa. Cristina, compañera de trabajo, buena persona, pero con un talento especial para llamar en el peor momento posible. No lo cogió. Llevaba las 2 bolsas en la mano izquierda, la mochila y el teléfono en la derecha, cuando sonó otra vez. Cristina, voy con un poco de prisa. ¿Podemos hablar mañana? Sí, solo un segundo. Es que me acabo de enterar de lo de Rodrigo y Patricia. Que resulta que llevan meses y yo no sabía nada. Y hoy en la reunión Fuentes casi mete la pata delante de todo el mundo. ¿Sí? Madre mía, no me digas. ¿Y el qué cara puso? Y así siguió Marcos caminando, con sus bolsas, la mochila, el teléfono encajado entre el hombro y la oreja, medio escuchando, medio pensando en la presentación y en la cena, cuando notó el roce. La tirita. Se le había despegado la tirita del talón izquierdo y la herida, de repente, no le dejaba caminar. Se detuvo junto a un parque. Había un banco en la sombra. Dejó las bolsas en el suelo y siguió hablando con Cristina. No, sí, ya te digo que eso va a acabar mal. Sí, que sí, mujer, que sí. El calor era denso. De ese calor de julio de interior de España, que no se mueve, que pesa, que se mete dentro. Las pastillas llevaban horas haciendo su efecto. Marcos llevaba 4 días durmiendo muy poco. El banco estaba a la sombra y en todo el día no había encontrado un momento para sentarse a descansar. Fueron quizás 3 minutos, quizás 4, quizás 5. Cuando Marcos abrió los ojos, el teléfono estaba en el suelo, la llamada cortada, las bolsas a sus pies, y Paula no estaba. ¿Paula? Lo que vino después fue de esas experiencias que el cerebro humano no sabe cómo archivar. Un padre corriendo, gritando un nombre, mirando debajo de los toboganes, detrás de los arbustos, preguntando a desconocidos, con los ojos desorbitados. Una mujer que paseaba a su perro empezó a correr también. 2 adolescentes se fueron por calles distintas, gritando el nombre de una niña a la que no conocían de nada. Así somos, a veces. Perdone, ¿la han visto? Tiene 3 años, el pelo oscuro y lleva vestido amarillo. ¿La han visto? Lo siento, hijo, no la he visto. ¿Quiere que llame a la policía? Sí, por favor, llame. Y entonces, en medio de la carrera, en medio del pánico, una luz fría le atravesó el pecho de lado a lado. El parking. El parking al aire libre, a 500 metros, donde había dejado el coche, donde había puesto a Paula en su sillita. Hacía 25 minutos. Julio. Corrió como no había corrido en años, con las piernas flojas y el corazón en la garganta, y algo que no era exactamente una plegaria, sino un terror puro, convertido en movimiento. El coche estaba al fondo, las ventanillas abiertas, 2 dedos. 2 dedos que aquella tarde le habían parecido suficientes para que corriera el aire. Se asomó al cristal. Paula dormía en su sillita con la cabeza ladeada, la mejilla aplastada contra el acolchado, respirando. Dios mío. Abrió la puerta con manos temblorosas. La sacó. Ven aquí, cariño. La apretó contra su pecho, con esa fuerza que solo existe cuando pierdes algo que no sabías que podías perder. Paula se despertó a medias, protestó un poco y apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Marcos no dijo nada, no podía, solo la besó.
Volvió al parque, dio las gracias a los que seguían buscando. Dijo que había sido un malentendido, que la niña estaba bien, que perdonaran las molestias. Nadie le preguntó más. Esa noche hizo la presentación. La entregó a las 9:12 de la mañana siguiente. Salcedo dijo que estaba bien. Y Marcos no le contó nada a Ana. Los meses que siguieron fueron extraños. No para Ana, que no notó nada al principio, sí para Marcos, que lo notó todo. Empezó a decir que sí, cuando antes habría dicho que no. Le costaba negarse. A Salcedo, a los vecinos, a los amigos, a Ana, a todo el mundo. Como si hubiera contraído una deuda con el universo entero y la única forma de pagarla fuera no decepcionar a nadie. Nunca. Marcos, le has dicho que sí a Fermín para el sábado, pero es el cumpleaños de tu madre. Bueno, pues ya la iré a ver el domingo. ¿Estás bien? Es que últimamente estás, no sé cómo explicarlo, diferente, más blando. No lo digo mal, ¿eh? ¿Te ha sentado bien la paternidad? Sí, supongo que sí. Ana lo dijo con ternura y tenía razón, y no tenía razón al mismo tiempo. Había sido la paternidad, pero no de la forma que ella imaginaba. Marcos la miró un momento y pensó en decírselo. Pensó que si lo decía en voz alta, quizás perdería algo de peso. No lo dijo. Nunca lo dijo. Los años pasaron, como pasan siempre, deprisa cuando miras hacia atrás y despacio cuando los estás viviendo. Paula creció, estudió, se fue a vivir a otra ciudad. Llamaba los domingos, a veces los lunes. Marcos siguió sin decir que no. Siguió cargando con todo lo que le ponían encima. Y siguió llevando dentro aquella tarde de julio, como si lleva una astilla, que no duele constantemente, pero que está ahí, siempre está ahí, en algún rincón donde no llega la luz. Paula vino a verlo al hospital. No era nada dramático. Una operación de cadera, rutinaria. Pero a los 79 uno empieza a hacer cuentas y Marcos llevaba tiempo queriendo saldar una. Papá, que es una cadera, que no te vas a morir. Paula, necesito contarte una cosa. ¿Qué pasa, papá? A ver, hace muchos años, cuando tenías 3 años, un día fui a recogerte a la guardería. Bueno, no. Te recogí y te dejé en el coche en el parking. Y de vuelta me paré en un banco porque llevaba la tirita suelta y me estaba haciendo una rozadura. Y estaba el teléfono, hacía calor, llevaba 4 días sin dormir bien y me estaba tomando unas pastillas. Y me quedé dormido. Cuando me desperté no te veía. Empecé a correr por el parque, había gente buscándote por las calles. Y estabas en el coche, con el calor de julio, las ventanillas abiertas, pero solo 2 dedos. Era julio, Paula. 25 minutos. Nunca se lo conté a tu madre. Nunca se lo conté a nadie. Y llevo 38 años pensando en ello. Papá, tenía 3 años, no recuerdo nada. Sí, ya lo sé, pero yo sí. Estaba bien, ¿no? Estabas durmiendo en un banco y yo estaba durmiendo en el coche. Sí. Pues ya está. No es tan fácil, hija. No es tan fácil. Papá, dame la mano. Eras un hombre joven, con demasiadas cosas encima. Tomabas pastillas, llevabas días sin dormir y te quedaste dormido 5 minutos en un banco. Eso no te convierte en mal padre, te convierte en una persona. Marcos la miró. Esperaba que aquello le aliviara y algo alivió, pero no del todo, porque hay culpas que no necesitan perdón ajeno para existir, que han echado raíces tan hondas que ya forman parte de la estructura de quien las carga, que son ya parte de él. Paula le apretó la mano y él pensó en Ana, que nunca supo, que había visto a un hombre que cambió un día y lo atribuyó al amor, que no estaba equivocada, solo incompleta. La operación salió bien, como era de esperar. Marcos volvió a casa. Siguió siendo el hombre que no decía que no. Menos quizás, solo un poco menos. Paula nunca le habló de aquello a nadie, como él nunca le había contado a nadie tampoco. Hay cosas que pasan entre 2 personas y que ahí se quedan,
sin ruido, sin testigos, quietas. Y aquí termina esta historia, que como habrán comprobado, no termina del todo, porque las historias de culpa nunca terminan del todo. Pueden preguntarse qué tiene esto de miedo. No hay sangre, no hay amenaza, no hay nadie que persiga a nadie. Y sin embargo, piensen en Marcos, con una tarde de julio pegada al pecho. 38 años diciendo que sí cuando quería decir que no. 38 años siendo una versión de sí mismo que nació en 5 minutos de sueño. ¿No les parece aterrador? Porque el miedo que más daña no viene de fuera, es el que fabricamos nosotros mismos, el que guardamos, el que no contamos, el que alimentamos en silencio hasta que ya no sabemos si somos nosotros o es él quien nos lleva. Cuídense del estrés y desconecten.